When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. En China, los servicios de salud están en alerta. Hoy fue el peor día aquí en Italia. Las carreteras de España vacías. El coronavirus no preocupaba a Donald Trump. Tendrá impacto en la economía mundial. Likelihood, at least in my view, about what is going to come from the coronavirus is going to be an economic disruption. Probabilidad de que el mundo entre en recesión. Todavía no. Este jueves, la aerolínea regional británica Fly ha anunciado su quiebra, con lo que se ponen en riesgo unos 2.000 empleos. Hola, estamos a minutos de comenzar un nuevo capítulo de esta serie que hemos dado en llamar Coronavirus, Crisis Mundial u Oportunidad. En el primer capítulo analizamos la visión macro y micro de la situación actual. En el segundo capítulo navegamos sobre los desafíos y los retos del home office y el teletrabajo. En el tercer capítulo profundizamos acerca de la gestión de las emociones en tiempos de cuarentena. Hoy te invitamos a analizar la coyuntura desde una mirada geopolítica, de la mano de expertos en economía internacional. Una serie de capítulos que tendrán su gran final con la realización del Congreso Latinoamericano de Management, a realizarse del 19 al 22 de mayo, en formato online. Un encuentro destinado a recaudar fondos a la lucha del COVID-19. Un espacio que reunirá a miles de expertos de América Latina junto a expositores internacionales que estarán compartiendo su visión y conocimiento en este contexto de transformación que estamos atravesando. Los esperamos. Y el punto de partida hoy será preguntarnos si el coronavirus es una crisis mundial o una oportunidad. El tratamiento para la enfermedad que hoy están teniendo las empresas no va a venir de Asia, no va a venir de Europa, no va a venir de Estados Unidos, sino que va a venir de América Latina. Una oportunidad para transformar digitalmente a las compañías. Esta época nos va a dejar distinto, nos va a ayudar a crecer. Hola, bienvenidos, ¿cómo están?
Estamos en un nuevo capítulo, hoy el cuarto capítulo de esta serie que dimos en llamar Coronavirus, Crisis Mundial u Oportunidad. Y hoy vamos a estar hablando desde la mirada geopolítica de esta situación, de esta coyuntura que estamos atravesando. Y lo vamos a estar haciendo de la mano de Alejandro Trapé, quien es experto en economía internacional y es miembro de nuestro faculty, de nuestra casa de estudios. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte allí conectado con nosotros. Tal como anticipaba, hemos venido transitando este camino en esta serie donde al principio estuvimos hablando de los aspectos macro y micro de esta situación. Tuvimos allí una breve conexión contigo, luego pasamos por el tema del home office y el teletrabajo, después profundizamos un poco más en las emociones y hoy nos toca el turno de la geopolítica. ¿Es así? Es así, creo que el tema geopolítico es interesante, sobre todo pensarlo para después de los efectos de la pandemia, es decir, cómo va a quedar reconfigurado el mundo, si es que se va a reconfigurar de alguna manera, y en particular lo que nos enfoca es cómo van a quedar las relaciones entre Estados Unidos y China, habida cuenta de que China ha sido aparentemente el origen de la pandemia y Estados Unidos uno de los países más afectados, dos países que ya antes de la pandemia estaban teniendo tensiones comerciales muy importantes. Bien. Para este encuentro también hemos convocado a miradas desde otros puntos del mapa, entre ellos alguien que está en Nueva York, así que desde ahí también vamos a estar conversando. Ahora yo les voy a dejar para que conozcan un poco más acerca de quién es Alejandro Trapé y comience este tema sobre geopolítica. Muchas gracias. ¿Cómo están? Es verdaderamente un gusto poder participar de esta conferencia, de esta reunión, en donde vamos a hablar de los aspectos geopolíticos del efecto del coronavirus, que también se vinculan, por supuesto, con muchos aspectos económicos, sin duda, porque en la actualidad la geopolítica y la economía internacional van completamente de la mano, y eso nos lo había demostrado la etapa previa al coronavirus, en donde la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial y de devaluaciones, ponía en jaque al comercio internacional y con eso a la actividad de todo el mundo. Lo que vamos a tratar entonces ahora es de acercarles a ustedes la visión de algunos expertos respecto de los efectos del coronavirus sobre la economía mundial, pero en particular sobre la reconfiguración de las relaciones políticas internacionales después de que el efecto pase, es decir, ¿van a quedar siendo los líderes del mundo Estados Unidos y China, luego de que en China fue donde se originó el coronavirus y Estados Unidos ha sido hasta el momento uno de los países más afectados? ¿Va a culparse a China por esta situación y la comunidad internacional le va a solicitar algún tipo de resarcimiento o le va a imponer alguna obligación? ¿Los países van a tomar conciencia o no de algunas debilidades del sistema internacional de intercambios y de algunos excesos que se están produciendo en la contaminación ambiental y en el tema de los alimentos y la salubridad de los alimentos? Todas estas son preguntas que por el momento se le dan algunas respuestas parciales porque no se sabe hasta cuándo va a durar este efecto ni qué tan profundo va a ser. En general, se está pensando en la mayoría de las encuestas que este efecto por lo menos va a durar 6 meses más y hasta un año más, el efecto recesivo y la complicación del comercio que está significando el coronavirus. Por lo tanto, tenemos todavía muchos meses para seguir soportando el efecto y viendo cómo los gobiernos le hacen frente, cuáles son las políticas que se ponen en práctica. Todas esas políticas que están poniendo en práctica todos los gobiernos tienen un costo fiscal importante. ¿Cómo se va a soportar ese costo fiscal? Y finalmente, si al final de la pandemia, que sería lo deseable, ¿no es cierto?, lo que todos estaríamos esperando,
hay algún tipo de cónclave internacional o algún tipo de reunión importante, como lo fue en su momento el Pacto de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, y se ponen de acuerdo los países, todos, respecto de algunos aspectos muy importantes como son los que mencionaba, referidos a la contaminación, a la salubridad e incluso al comercio internacional y la economía. Vamos a comenzar entonces, vamos a convocar a algunos especialistas, como decíamos hace un momento, y luego haremos un cierre con las principales conclusiones respecto de lo que ellos digan y lo que estamos viendo a nivel internacional. La situación de la pandemia comenzó en China, pasó luego con fuerza a Europa y posteriormente saltó rápidamente a los Estados Unidos, y allí en Nueva York ha sido el foco principal en donde se están desarrollando los casos de contagio. Por eso vamos a escuchar ahora al doctor Gerard Yu, que es abogado y es periodista con una larga trayectoria internacional. Hace 5 años que vive en Nueva York y dirige la oficina de Llorente y Cuenca asociados allí. Y entonces Gerard nos va a contar cuál es la situación en los Estados Unidos y en Nueva York en particular. La pregunta, Gerard, es si crees que después de esta pandemia, cuando pasen los efectos, se va a replantear la relación entre Estados Unidos y China de alguna manera en la geopolítica mundial, en particular teniendo en cuenta que estos dos países ya antes de la pandemia traían una relación conflictiva en cuanto a sus relaciones comerciales. Bueno, tendremos que ver porque, claro, aquí en Estados Unidos no olvidemos que al final hay elecciones en noviembre. El presidente Donald Trump, que es un estadista político, va a aprovechar y a favor de su carrera, de su reelección, aprovechar muchísimo esta oportunidad. Entonces tenemos que ver qué va a pasar. Lo que sin duda es que esta pandemia internacional va a replantear todas las relaciones y el posicionamiento de instituciones como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el rol que tiene que jugar de liderazgo próximamente, o, por ejemplo, Naciones Unidas. Y yo me he quedado bastante sorprendido el rol de tan bajo nivel que ha tenido unas Naciones Unidas cuando estamos hablando de que esto tiene unas consecuencias como de una guerra mundial. Por lo tanto, lo que son las relaciones internacionales es fundamental, importantísimo, y vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos, insisto, porque hay el motivo de las elecciones presidenciales y Donald Trump puede jugar esto únicamente en su favor y no en un favor de una geopolítica de estrategia internacional. Muy bien, Gerard. Lo siguiente que quería preguntarte es si allí en Estados Unidos consideras que la reacción del gobierno frente a los efectos de la pandemia fue tardía o si se actuó adecuadamente en tiempo y forma. Sin duda, hubo un menosprecio de lo que estaba pasando. El mismo presidente Donald Trump, hemos podido ver sus ruedas de prensa, las, podríamos decir, contradicciones o las correcciones permanentes en torno al tema de la pandemia. Aquí incluso en Nueva York, yo me acuerdo el alcalde de Blasio haciendo una rueda de prensa anunciando 3 contagiados, cuando Italia o España ya estaban con unos números totalmente desbordados. Nueva York, una ciudad que viene gente de todo el mundo, que es el centro del mundo. Yo me quedaba sorprendido. ¿Cuál era la razón? La razón es que no había suficientes test. La razón es que aquí no hay una sanidad pública universal. La razón es que si te querías hacer un test, como llamé yo al hospital y pregunté, digo, oye, si tengo estos síntomas y quiero hacerme el test, se lo puedo hacer, pero serán $3.000. Por lo tanto, sí, hubo un retraso, digamos, en la reacción y en hacer la prevención de lo que está siendo la pandemia aquí en Nueva York, y por eso ahora es el epicentro y vamos a ver las consecuencias que en las próximas semanas, por desgracia, se esperan, ya lo dijo el presidente Trump, entre 100.000 y 200.000 muertes en Estados Unidos. Muchas gracias, Gerard, por darnos tu punto de vista desde Nueva York. Para conocer concretamente el impacto que la pandemia y las situaciones de aislamiento está teniendo sobre la economía mundial, vamos a comunicarnos en este momento con Alex Orenstein. Alex es economista egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene su doctorado en Arizona
y hace años trabaja como profesor en la Universidad de Miami. Es especialista en temas de economía internacional, comercio internacional, por lo tanto será una palabra autorizada para contarnos sobre este tema. Alex, te escuchamos. Muchas gracias por la pregunta, Alejandro. ¿Cuál va a ser el efecto, la recesión de esta crisis respecto a la del 2008? Bueno, va a ser totalmente diferente y va a depender del país. La crisis del 2008 fue una crisis financiera originada en Estados Unidos que no tuvo demasiada repercusión en China, y la demanda china permitió, por ejemplo, a nuestros países en Latinoamérica sortear la crisis de una manera relativamente fácil, no fue tan pronunciada y tan dolorosa tal vez como lo fue en Estados Unidos, donde la crisis empezó a finales del 2007 y no se salió hasta mediados del 2009. Y bueno, en el caso de Estados Unidos fue bastante más marcada que en el caso de Latinoamérica. Esta crisis va a ser al revés, va a ser mucho más marcada en nuestros países que en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando empezó la crisis, las empresas están en una buena posición, si bien se ha parado la economía, es una cuestión de tiempo, porque toda pandemia pasa para que la economía se reactive. Y cuando se reactive, Estados Unidos va a salir, en mi opinión, relativamente rápido, sobre todo por la batería de políticas fiscales y monetarias que tiene la posibilidad de aplicar. No obstante, en nuestros países la situación es muy diferente. No podemos aplicar iguales medidas monetarias y fiscales. Es una crisis que va a pegar de manera diferente dependiendo del país. A diferencia de la crisis del 2008, yo creo que va a ser para Estados Unidos menos larga, tal vez momentáneamente más profunda, pero menos larga, y para Latinoamérica va a ser bastante más larga y dolorosa. No tenemos a la demanda de China que nos ayude en este momento. China también necesita recuperarse de esta crisis. ¿Qué deberían hacer los países latinoamericanos? Bueno, las crisis generan oportunidades, es una oportunidad más para darnos cuenta que el modelo que utilizamos no funciona, que la sustitución de importaciones y el modelo de preventatario de cuidar industriales no funciona, porque cuando vienen las crisis las industrias nacionales no nos sirven demasiado, no es que estén aguantando el empleo ni mucho menos. Entonces creo que es la manera de darnos cuenta que nos tenemos que abrir, que para crecer necesitamos la demanda externa, que la demanda interna no es suficiente, y necesitamos la inversión extranjera para que, si nosotros no podemos aplicar las mejores tecnologías, que gente de afuera que las tiene las traiga y nos enseñe. Y es una oportunidad para cambiar el rumbo, porque el rumbo que hemos tomado evidentemente no es el correcto, no es el que le genera a la sociedad bienestar, ni de mediano, ni de corto, ni de largo plazo. Ahora queremos tratar de comprender cómo afecta esta situación en particular a las relaciones de Argentina con el resto del mundo. Y para eso tenemos con nosotros a Fernando Urdaniz. Fernando es un experto en comercio internacional, en relaciones internacionales, es funcionario de ProMendoza y pertenece al faculty de ADEM. Fernando, lo que te queremos preguntar en esta ocasión es si Estados Unidos y China sufren esta recesión y dentro de los siguientes 12 meses están afectados por eso, ¿cuáles van a ser los nuevos socios comerciales con los que va a poder mantener relación Argentina? Y en segundo lugar, lo que quisiéramos saber es tu opinión respecto a que una vez que esto pase, si la economía argentina va a quedar más cerrada o va a quedar más abierta, es decir, si la política económica argentina va a enfrentar esta situación cerrando la economía, estableciendo algún tipo de aranceles, retenciones, etcétera, o va a abrir su economía al resto del mundo para intensificar el comercio que va a haber estado tan deteriorado durante esta circunstancia. Muy buenas tardes. En relación a
La pregunta sobre qué va a pasar en el mundo si las grandes superpotencias como China, Estados Unidos, podemos hablar de la economía BRICS, Brasil incluido, y también la Unión Europea, se frenan. Evidentemente el coronavirus marca un antes y un después. ¿Se frenará el comercio internacional? Sí, se va a frenar. Ya hay grandes restricciones, obviamente, para evitar el traspaso de esta pandemia. Pero también después los países van a aprovechar para cerrar sus fronteras. Esto no es bueno de ninguna manera. Sin embargo, el ser humano es un animal de costumbre. A medida que avancemos, vamos a tener que ir consumiendo, vamos a tener que ir teniendo los mismos hábitos que teníamos antes de esta crisis del virus que nos ha afectado a todos. El caso de China detectó el virus a finales del 2019 y hoy, 4 meses después, no solo ya ha dado por finalizada la expansión del virus con más de 80.000 infectados, siendo el país que más infectados ha tenido en el mundo, sino que además su economía se ha comenzado a reactivar. Nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros amigos chinos nos están informando que ya están iniciando sus actividades y esto le va a traer una ventaja respecto al resto del mundo, respecto a América Latina, respecto a Estados Unidos, Centroamérica, los europeos, donde el virus está en pleno proceso de expansión y ni siquiera ha llegado a su curva máxima. Es decir, que la economía china va a empezar a funcionar y esto va a traer una ventaja. Los chinos necesitan, además de producir, necesitan consumir. Hay muchos productos que ellos no tienen y que América Latina le puede proveer, sobre todo alimentos. China tiene más de 1.400 millones de habitantes que necesitan alimentarse. El tema es, hay que afinar ahora las estrategias para poder ingresar a ese mercado. No va a ser fácil, los chinos van a querer también exportar. El problema es la crisis financiera que trae este coronavirus, donde todos los fondos que hay, cada país los está destinando no a su economía, no a comprar, no a atesorar, sino más bien a gastar en salud, que es lo que tiene que hacer para cubrir las necesidades de la población en estos tiempos de crisis. Por el lado de Brasil, es la 6ª economía del mundo, el país líder en el Mercosur, un país que tiene una gran proyección, con un presidente a veces un poco ambiguo. Por un lado está a favor de la pandemia, por otro lado incita a las empresas y a las personas a seguir trabajando para que la economía no se pare. Pero bueno, en términos económicos, Brasil ha devaluado su moneda fuertemente. Esto abaratará los productos brasileños en el exterior y encarecerá todos los productos importados que compre Brasil al exterior, una cuestión lógica, y favorecerá el turismo. El turismo es el gran perdedor en esta crisis. La gente ya no quiere viajar y los que están quieren volver y no volver a salir, etc. Y esto realmente hay que tocarlo muy seriamente. En cuanto a Estados Unidos, bueno, también Estados Unidos está sufriendo una crisis muy fuerte. El presidente Trump ha volcado al mercado más de 2.000 billones de dólares para que la economía no pueda afectarse, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que ver cuánto eso llega realmente al sector de las pymes. Hay que ver cuánto llega al sector de las pymes, pero creemos que realmente Estados Unidos puede estar bien. Por el lado de la producción, digamos, las compras en Estados Unidos se hacen en la segunda mitad del año. Es decir, que todavía estamos a tiempo para la mayoría de los productos alimenticios para poder vender en ese mercado. En cuanto a los nuevos mercados, tenemos Singapur, tenemos Hong Kong, tenemos China, tenemos Filipinas, Indonesia, Malasia, que creo que son mercados que pueden comprar muchos de los productos que América Latina tiene para vender. Y si no, queda la posibilidad de fomentar los acuerdos de libre comercio que tiene América Latina, como la Alianza del Pacífico, Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. En cuanto a si la economía latinoamericana se va a cerrar, sí, se va a cerrar. Evidentemente, esta pandemia trae muchísimos problemas y ya está cerrada, ya no se pueden ingresar personas, pero también van a haber problemas para restricciones para cerrar la economía para la compra de productos. Evidentemente llevará un tiempo, quizás mediano y largo plazo, de poder reactivar la economía, pero insisto, nuestro foco debe ser trabajar en América Latina porque está en nosotros encontrar la solución. Fomentar la solidaridad, fomentar los acuerdos de integración, bajar los aranceles, cumplir los tratos, estar con nuestros clientes, estar a su lado, mostrarles interés, que nos preocupa qué es lo que está pasando, y así nos podrá ir un poco mejor a todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Los efectos de la pandemia ya se han extendido
a América Latina y han llegado a los distintos países y provocado impacto en función de cómo estaban organizados y el funcionamiento de su sistema sanitario. Esto está en proceso y en Ecuador es donde se han visto algunas de las situaciones más complicadas, en particular en la región de Guayas y en la ciudad de Guayaquil. Por eso estamos en contacto con el ministro de Defensa de Ecuador, el general Osvaldo Yarrín, que nos va a explicar la situación. Lo que queremos preguntarle, ministro, es cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno ecuatoriano en cuanto comenzaron a crecer los casos de contagio dentro del país y además luego preguntarle cómo piensa que esto puede afectar al resto de la región latinoamericana, es decir, si Latinoamérica se va a ver más impactado que el hemisferio norte, habida cuenta que ha tenido un poco más de tiempo para prepararse, pero a su vez sus sistemas sanitarios no son tan eficientes como los del norte. Buenos días. El Ecuador, tan pronto como conoció el influjo de esta pandemia, consideró 3 factores que son fundamentales. El primero, la planificación, la capacidad del sistema de sanidad y médico, y luego las circunstancias en las que se encuentra el desarrollo de esta pandemia. En cuanto a la planificación, se activaron los comités de operaciones de emergencia, tanto a nivel nacional como provincial. Se determinó en forma inmediata un estado de excepción y considerando que el punto focal era la provincia de Guayas, se estableció una zona especial de seguridad y como las Fuerzas Armadas son el órgano operativo, la conformación de una fuerza de tarea conjunta. Las misiones concretas para esta zona especial de seguridad eran y han sido, como se está desarrollando, prevención, contención, mitigación y resiliencia. Esto significa que se pueden cumplir estas diferentes misiones en una forma interinstitucional, es decir, todos los ministerios que conforman este comité de operaciones de emergencia a nivel nacional y en idéntica forma a nivel provincial. Cuando estamos hablando de la capacidad del sistema de sanidad, en la emergencia sanitaria que vivimos, obviamente se necesita tener la suficiente capacidad de atención médica. Se incrementaron los hospitales con las camas que corresponden para alcanzar por lo menos una tasa de 2 por 100,000, como es en Latinoamérica. Se han contratado 700 médicos para completar al sistema de sanidad y hospitalario. Se han invertido 200 millones para adquirir todo el material y el equipamiento biométrico y bioseguridad que se necesita. Y asimismo se han establecido los diferentes recursos para poder atender esta emergencia y pandemia que estamos viviendo. Y cuando hablamos de las circunstancias hay que tomar en cuenta que lo que se ha tenido es un influjo y una importación del virus COVID-19. Por consiguiente, encontrándose la provincia de Guayas en periodo de vacaciones, de clases y de propiamente libertad de movilidad en toda la provincia, se constituyó en el foco fundamental. Por esta razón, las provincias se constituyó en la zona especial de seguridad. Los casos que tenemos hasta el momento son 3.163 en todo el país, de los cuales 2.245 corresponden únicamente a la provincia del Guayas, razón por la cual se la constituyó como zona especial de seguridad en este estado de excepción. Pero no solamente es lo que hemos hecho, sino los resultados que estamos obteniendo. Y esto se refiere a la curva de mitigación, que nos dice qué resultados obtenemos hasta el momento. Si nos referimos a la estadística internacional, hasta el día 24 del mes de marzo, deberíamos, en esa proyección, tener 6.129 casos contagiados. Pero en realidad, lo que tenemos hasta el momento, siendo el 1 de abril, apenas son 3.163. Esta diferencia marca los resultados de la contención y de la mitigación de la epidemia. Y hemos tenido en total únicamente 259 casos en Pichincha en comparación de los 2.249 que se tiene en la provincia de Guayas. 2 provincias las más afectadas en el país. Y los muertos no llegan sino máximo a 150. Esto significa apenas el 3% dentro de la consideración mundial, que es el 4.5. Esos son los resultados que se obtienen hasta el momento.
Pero las consecuencias para Latinoamérica hay que analizarlas desde el punto de vista, primero, legal. La ley lo que permite es normar, guiar el comportamiento ciudadano en función del bien común. Pero cuando estamos en una situación de crisis como la pandemia, que ha sido de un brutal impacto, lo que se obtiene es más bien una readecuación de los comportamientos ciudadanos para el escenario en el que se vive, que es la parte más difícil. Y esas serán las consecuencias futuras, no solamente en el orden interno, porque se modificarán los módulos, los sistemas, tanto de salud, políticos, organizacionales. Hay un cambio sustancial que se dará a futuro en la sociedad, en el orden interno de los estados. Pero lo más importante es en el orden internacional, si hablamos de Latinoamérica, es que se ha consolidado lo que significa que la geopolítica ya no es la rivalidad entre estados de un espacio determinado, sino la cooperación que debe existir entre estados. Por esta razón, creo que lo que más importante se debe considerar en el momento es la geoeconomía, porque lo que se ha afectado realmente es la inversión, la capacidad de producción, de comercio, y es el principal problema latinoamericano que se tendrá en futuro, lo que amerita que haya una mayor cooperación internacional para poder salir no solamente de las consecuencias actuales de la crisis, sino de la post-crisis, que es lo más grave que se tendrá en el devenir de los tiempos. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Bueno, muchísimas gracias, encantado de conocerles. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a especialistas que nos dieron su punto de vista sobre la pandemia y sus efectos económicos y sus efectos geopolíticos, es decir, cómo está afectando a la economía del mundo y a la globalización política del mundo y cómo la afectará una vez que la pandemia haya terminado, a la luz de lo que haya hecho cada uno de los países para protegerse y para salir indemne de esta situación. En resumen, lo que tenemos que decir es que la situación del coronavirus ha sido una situación totalmente inesperada, si bien algunos consideran que habían ya algunos anuncios que alguna pandemia podía afectar en cualquier momento el mundo. Pero ha sido una situación realmente de cisne negro, en donde los gobiernos y los pueblos se han visto totalmente sorprendidos por lo que ha pasado. Esto en diciembre del año pasado era solamente una pequeña noticia en los periódicos que había aparecido este brote en China. En enero se fue haciendo más grande y en febrero ya estaba extendida por gran parte de Europa y comenzaban las situaciones serias de contagio y de muertes. El efecto económico que la pandemia trajo vino de la mano de la principal medida que tuvieron que tomar las autoridades y que fueron tomando sucesivamente, algunos con más retardo que otros, que fue la cuarentena y es el aislamiento de las personas, de las familias y el cierre de las empresas y de muchas actividades económicas. Esto fue una consecuencia, por supuesto, de la pandemia porque la idea era evitar los contagios, evitar las aglomeraciones de gente y los contagios, pero trajo una evidente situación de recesión económica porque mucha gente no pudo salir a trabajar para ganarse su dinero, es decir, mucha gente no vive en relación de dependencia, sino que trabaja por cuenta propia o autónomo. Entonces esa gente, por ejemplo, digamos una zapatería, una librería, un cine, un restaurante, no pudieron abrir sus puertas, entonces el ingreso de esas empresas cayó dramáticamente y entraron en una situación complicada, delicada desde el punto de vista financiero, porque tuvieron que seguir haciendo frente a sus costos, la mayoría de sus costos, fundamentalmente los salarios y los impuestos. Por otro lado, muchas familias no pudieron tampoco salir a trabajar porque dependen de salir a trabajar para obtener sus ingresos diarios, y entonces esas familias se quedaron prácticamente sin ingresos por esa situación. Es decir, la pandemia y su consecuencia, el aislamiento, golpearon de manera diferente a los distintos sectores económicos, a algunos permitiéndoles seguir, como la situación de los alimentos, los medicamentos, los combustibles, y a otros impidiéndoles seguir. Esto fue generando poco a poco una situación recesiva importante porque las empresas y las familias disminuyeron severamente sus gastos y fue presionando hacia abajo también
los costos en el sentido de que empezaron las renegociaciones para bajar los salarios, para que los gobiernos bajaran los impuestos, de manera de aliviar la situación de muchos de ellos. De esa manera, los gobiernos empezaron a reaccionar casi todos de la misma manera, es decir, casi todos con políticas tendientes a aliviar las cargas impositivas a las personas y a las empresas, tendientes a postergar los pagos de vencimientos de tarjetas de crédito, deudas, etc. Y también políticas más activas, como por ejemplo otorgar créditos muy blandos a pequeñas y medianas empresas para que refinanciaran su capital de trabajo o incluso para que pagaran los sueldos, otorgar asignaciones de suma fija a determinados grupos más humildes y más vulnerables que habían sufrido el impacto más fuertemente y de esa manera pudieran sobrellevarlo mejor, otorgar mejoras en jubilaciones, en otro tipo de asignaciones del estilo de subsidios, etc. Entonces todas estas políticas fueron encaminadas a moderar el impacto económico que pudo tener la cuarentena, ¿no es cierto? El aislacionar a la gente y dejarla que quede en sus casas sin necesitar salir para hacer alguna actividad laboral. Este impacto se fue extendiendo, la situación se fue complicando porque con el paso de los días las necesidades se hicieron más imperiosas, los reclamos de los sectores y de la gente se hicieron más imperiosos, sobre todo de los gobiernos, sobre tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur donde comenzaba la pandemia, y a esto se agregó que el gobierno del país, de cualquiera de ellos que estemos hablando, porque en este caso no ha habido excepciones, tuvo que comenzar a fortalecer los servicios sanitarios que estaban debilitados, es decir, lógicamente servicios sanitarios que no están preparados para una situación como esta y deben ser fortalecidos. El problema es que al fortalecer los servicios sanitarios uno tiene que fortalecerlo en todas sus áreas, entonces tiene que fortalecer los hospitales, es decir, mejorar la cantidad de camas y de camas de terapia intensiva que tiene, fortalecer los equipamientos, en particular respiradores, fortalecer los insumos como alcohol en gel, barbijos, mascarillas, etc. Y también fortalecer el factor humano, es decir, los médicos que trabajan allí, porque hacen falta más médicos. Entonces comenzaron también a llamarse a médicos que ya estaban jubilados, a médicos que ya estaban retirados o incluso a médicos que no trabajaban en la salud pública, sino que lo hacían en la salud privada. Todo esto, estos subsidios al comienzo que decíamos, créditos a tasas más bajas, reducción impositiva, equipamiento hospitalario y sanitario, equipamiento también a las fuerzas de seguridad para que pudieran controlar que no circulara la gente por la calle, implicó un gasto público mayor y una reducción de los impuestos. O sea que en definitiva está llevando a situaciones de déficit que todavía no visualizamos muy bien, o por lo menos no hemos contabilizado muy bien y los números no se han dado. Estas situaciones de déficit son inevitables porque es la forma como se puede enfrentar la pandemia rápidamente y tampoco sin que estas medidas tengan que pasar por los congresos, porque si no eso sería una larga discusión que no podemos permitirnos. Entonces, lo que sucedió es que los gobiernos van a comenzar a financiar estas situaciones deficitarias acudiendo al endeudamiento o acudiendo a la emisión monetaria según las posibilidades que tengan de hacer cada cosa. Esta situación hay que mirarla con cuidado para el largo plazo, porque uno tiene que mirar con cuidado cuál va a ser el efecto final de esta situación una vez que termine la pandemia, donde muchos países van a quedar seriamente deficitarios y severamente endeudados, porque muchas veces estos gastos que se realizan o estos impuestos que se rebajan, después es difícil volverlos a su nivel anterior, porque va a haber que demostrar muy claramente que la pandemia ha terminado y que los problemas han terminado para poder volver esas variables a su nivel anterior, por lo cual esperamos que muchos gobiernos queden desfasados financieramente y con las cuentas fiscales deterioradas y hacia la situación de déficit. Esto no quiere decir que esto no había que hacerlo, que estas políticas no habían que hacerlo. Efectivamente, eran necesarias estas políticas fiscales expansivas para recuperar a la economía o por lo menos moderar el impacto. El problema va a ser que después va a haber que tratar con mucho cuidado, con atención, cómo se financian esos déficits y cómo se vuelve a una situación normal. Porque aquel efecto de dentro de 6 meses o un año va a ser también un efecto de la pandemia.
porque si era necesaria esta política fiscal para moderar el impacto de la pandemia, aquel efecto también entonces es un efecto de la pandemia. Es un efecto que vamos a tener que poner atención. Por el momento tenemos todos la mente concentrada en el aquí y ahora, en el cortísimo plazo, pero vamos a tener que empezar a poner atención para el futuro. La reflexión final es que tenemos que pensar la pandemia desde 3 puntos de vista y el impacto de la pandemia, y entender que esta frase que se ha puesto de moda de nadie se salva solo es una frase muy significativa y muy cierta. Desde el punto de vista médico, el primero de los aspectos, nadie puede salvarse solo, nadie se va a curar solo de la pandemia, y hay que mantener una solidaridad importante al momento de respetar las indicaciones de las autoridades, mantener las distancias, no salir de la casa, lavarse las manos, etc. Nadie se salva solo. El segundo aspecto, desde el punto de vista económico, porque aquí esta es una recesión que está afectando prácticamente a todos. Hay muy pocos sectores que se están salvando de esta situación, probablemente algunos sectores que tienen que ver con los alimentos, decíamos, los combustibles regularmente, porque la demanda por combustibles ha caído drásticamente también, los medicamentos, que son los sectores que siguen pudiendo vender sus productos, y tendrán que hacer un esfuerzo para que la población los pueda seguir comprando, no aumentando los precios, y aquí el control de precios, que es una herramienta que a muchos no les gusta, en este caso es una herramienta de cortísimo plazo que seguramente los gobiernos van a usar. Y finalmente, lo que queremos transmitir es que nadie se salva solo del punto de vista ético y moral. Muchos de ustedes están en la situación en que pueden estar trabajando en casa, es decir, pueden hacer teletrabajo, pueden dar videoconferencias, pueden recibir clases por casa, por la computadora. Entonces muchos de ustedes están viviendo el aislamiento de una manera diferente, por supuesto, pero de una manera llevadera. Pueden incluso dedicarse a otras actividades del jardín, hobbies, jugar con los hijos, etc. Pero hay mucha gente que tenemos que darnos cuenta que no está recibiendo ningún tipo de ingreso. A lo sumo está recibiendo alguna ayuda estatal que, como ustedes saben, no puede ser muy grande porque es mucha gente, entonces es mucho dinero. Esa gente no tiene dinero en este momento para alimentar a sus hijos, para pagar sus impuestos, para comprar medicamentos eventualmente. No tiene ningún tipo de ingreso y los sectores más humildes tienen muy poco ahorro. Por lo tanto, los que más tienen, los que están en su casa viendo la televisión o tomando clases por internet, tienen la obligación moral de aportar para ayudar a estas personas. Una obligación moral que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, no solamente es la necesidad de ayudarlos para que soporten mejor esta pandemia, sino también para que esta gente que está más afectada no tenga que en algún momento, por necesidad, violar la cuarentena, salir a la calle y que empiecen a producirse los problemas. Tenemos que ayudarnos entre todos para que todos podamos cumplir con la cuarentena, porque nos dicen que tenemos que quedarnos en casa, pero hay gente que puede hacerlo y gente que no. En definitiva, estamos ante un cisne negro, estamos ante una situación imprevista y como tal las soluciones son imprevistas, es decir, nadie tiene un protocolo de soluciones económicas para una pandemia de esta naturaleza y de esta extensión. Ya hemos visto que los gobiernos con retraso o con puntualidad han salido a tomar estas decisiones y estas medidas. De todas maneras, todo va a ser insuficiente si la pandemia se extiende y los médicos tampoco saben en este momento a ciencia cierta cuál va a ser la extensión en el tiempo de esta situación, incluso si el año que viene vamos a volver a tener un coronavirus mutado sobre el cual va a haber que volver a actuar o volver a hacer cuarentena. En definitiva, entonces, nos espera un año 2020 complicado, con recesión, seguramente desempleo y con problemas para el desarrollo de las actividades económicas. Esperemos en una próxima webinar poder dar algunas mejores noticias.
Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido el aporte de nuestros expertos para entender mejor lo que pasa en la economía y en la geopolítica mundial. Thank you.